Sí. Entonces, estas son las cosas que uno piensa cuando viene alguien amarillo y con algún deterioro del sensorio, que esté séptico, como decíamos recién, que tenga una colangitis severa, lo mismo, o sea, que esté obstruida la vía biliar y que esté infectado, que sea un cirrótico descompensado con encefalopatía, que tenga una hepatitis alcohólica, digamos, básicamente uno piensa en que está amarillo por la hepatitis alcohólica y eso también puede dar encefalopatía, o incluso si el paciente sigue alcoholizado, o que tenga falla hepática aguda, que son muchas de las injurias que ustedes decían, haber tomado algún medicamento o tener una hepatitis viral, etcétera, y que eso fue progresando y haciéndole daño al hígado. Lo que es falla hepática aguda, que como decía, es un paciente sano que tuvo una injuria aguda y su hígado está fallando, hay cosas que nosotros tenemos que pensar. Una es arribar al diagnóstico, cuál es la causa de esa injuria, qué tan severo es, si el paciente se va a quedar internado o se va a ir a su casa, si va a presentar otras complicaciones y si puedo evitárselo, y cuál es el tratamiento, ¿sí? Es un poco lo que vamos a ir charlando. Básicamente ahí alguien mencionaba hepatitis aguda. Hepatitis aguda, el paciente no tiene que venir amarillo para hacer diagnóstico de hepatitis aguda. Hepatitis aguda es el aumento de las transaminasas en sangre, que puede o no ir acompañado del aumento de la bilirrubina. Pero si yo tengo un paciente o una paciente con hepatitis autoinmune y 700 de TGP, 500 de TGO y la bilirrubina está en 1, esa paciente tiene una hepatitis aguda, ¿sí? O sea que la ictericia no es un criterio diagnóstico de hepatitis. Puede o no acompañarla, pero el diagnóstico es el aumento de las enzimas hepáticas en sangre donde no tendrían que estar. O sea, habla de que hay una necrosis hepática y por eso las enzimas salen a la circulación sistémica. Para decir que una hepatitis es grave, lo primero o sea, el diagnóstico de decirle a alguien esta hepatitis es leve y usted puede venir por consultorio o esta hepatitis es grave, es la coagulopatía. O sea que no podemos recibir un paciente en ninguna guardia con una hepatitis aguda y que se vaya sin tener un coagulograma, ¿sí? Y llamaremos hepatitis aguda fulminante o falla hepática aguda cuando a esa coagulopatía se le suma cualquier grado de encefalopatía, ¿sí? Estamos diciendo siempre que estos son pacientes sanos que se presentan con una injuria aguda. Sin embargo, hay 3 escenarios, como ven ustedes ahí abajo, en que el paciente puede tener una patología crónica, pero se presenta a nuestros ojos como un flare o un brote agudo, ¿sí? El aumento de las transaminasas agudamente. Esto puede ser en el caso de la hepatitis autoinmune, del Wilson y de la hepatitis B, ¿sí? Estas son las 3 causas de patología crónica que se pueden presentar con un brote agudo. Así todas las trataremos como falla hepática aguda en esos casos. Doctor, una pregunta. ¿Las transaminasas cuánto tienen que haber aumentado más o menos para determinar que sea como una hepatitis? No, digamos, en tal caso, a veces nos derivan pacientes con, no sé, por ejemplo, hígado graso, que tendrán las transaminasas por 2, a lo sumo por 3, y no los llamamos que tienen una hepatitis. En general, a partir de por 5 empezamos a hablar de hepatitis, pero la realidad es que no hay un número en particular a partir del cual. Es más el cuadro, ¿sí? Una cosa será el paciente que viene por consultorio porque le encuentran en varios laboratorios TGP de 80, que nuestro valor normal es 50, y otra cosa es alguien que en el contexto de estar quizás de astenia, consulta y su laboratorio tiene 400, más o menos a partir de por 5, ¿sí? Pero no está establecido. Bueno, ¿Cómo? gracias. Sobre todo porque hacia el final de lo que es falla hepática aguda puede suceder un mecanismo que se llama de agotamiento enzimático, que es que ya tanta parte del hígado está necrosada que incluso empiezan a bajar las enzimas hepáticas, pero es porque no hay más hígado por romper. En general esos pacientes se presentan con transaminasas no tan elevadas y un montón de ictericia, como diciendo directamente no hay hígado por romper. Por eso digo que uno tiene que plantearse un poco en qué paciente está evaluando, ¿no? Entonces, esto tiene que quedar bien en claro porque creo que es lo básico.
Hepatitis aguda es el aumento de las enzimas, con o sin ictericia. Para decir que es grave, tiene que tener coagulopatía, que es un tiempo de protrombina menor a 50%. Y para decir fulminante o falla hepática aguda, tiene que sumar cualquier grado de encefalopatía. Esto es lo que les decía recién. Cuando hablamos de TP menos de 50 o factor 5 menos de 50, cualquiera de los dos son válidos. En general, no todos los lugares tienen para medir factor 5. Medimos los factores de coagulación para evaluar función hepática, básicamente porque los factores de coagulación tienen un tiempo de vida corto. Digamos, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no eligen albúmina? Bueno, la albúmina tiene 120 días de vida media versus los factores de coagulación que tienen horas. O sea, la mejor manera de medir agudamente la función hepática es con la coagulación, y si uno podría elegir, y en su lugar de trabajo hay medición, el factor 5, que es el único de los factores de coagulación que no depende de vitamina K, sería el indicado, o sea, el mejor indicador para medir función hepática. Y el estado neurológico, como dije, ya a partir de, aunque sea el grado leve, eso ya se considera falla hepática aguda o hepatitis fulminante. Como dijimos que son personas sanas en general, la presentación de estos cuadros tiene que tener una duración menor en las últimas 26 semanas. Si, digamos, cuando supera eso, ya estamos hablando de un enfermo crónico eventualmente que tendrá un FLEAR o un brote de su enfermedad. Cuando hablamos de falla hepática aguda, lo tenemos que pensar, siempre digo, como algo le pasó a ese hígado y que se necrosó básicamente, pero lo tenemos que pensar, siempre lo comparo con cuando se necrosa un dedo, uno quiere sacar, o la indicación es amputar ese dedo, porque si no el paciente va a tener un cuadro sistémico básicamente por infección y terminar con falla multiorgánica. La realidad es que acá es similar, con la diferencia de que ese hígado necrosado no lo podemos sacar. Pero incluso el paciente, cuando después hace esa inflamación sistémica, termina muriendo de falla multiorgánica, cuando eventualmente incluso puede haber empezado a recuperar la función hepática. O sea que acá tenemos que pensar en cuál es la injuria que le hizo daño al hígado, pero a su vez en tener en cuenta que hay que prevenir que empiecen a aparecer complicaciones sistémicas que en general son la causa de muerte de estos pacientes. ¿Por qué se genera encefalopatía en este caso de falla hepática aguda? Bueno, un poco ya sabemos cuáles son las funciones del hígado. Acá pasa algo similar, todo ese amonio que hay que detoxificar habitualmente pasa a la circulación sistémica sin que el hígado pueda filtrarlo porque justamente está necrosado, y el amonio a nivel del sistema nervioso central ingresa al astrocito, se sintetiza glutamina y eso genera tumefacción astrocitaria. Y a diferencia de lo que le pasa al cirrótico, estos son pacientes sanos, toda esa necrosis a nivel hepática genera inflamación, toxinas, vasodilatadores, y ese estado inflamatorio sistémico termina generando el aumento del flujo cerebral y vasodilatación. Entonces, sumar la tumefacción astrocitaria con el aumento del flujo cerebral genera básicamente edema cerebral, que es una de las causas de muerte de estos pacientes, y que incluso si progresa va a terminar impidiendo que el paciente se trasplante, pero porque, digamos, el daño cerebral ya es irreversible. Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Entonces, por ejemplo, en un cuadro crónico, como dijiste, en un cirrótico, ¿no puede haber vasodilatación si también teníamos como un cuadro inflamatorio por todo el tema de la disfunción hepática y la translocación? Se cree que, básicamente se cree que el cirrótico a nivel cerebral tiene más daño de la microvasculatura, por toda esta inflamación, y disfunción mitocondrial, que digamos, el mecanismo sería ese. Acá hay que pensarlo como un paciente, no quiero decir séptico, porque no todos los pacientes se infectan, pero básicamente es alguien que tiene una parte del cuerpo necrosada que le genera inflamación. O sea que acá hay un gran componente de vasodilatación
cerebral, y de hecho van a ver después ustedes que el tratamiento o el soporte de estos pacientes muchas veces es generar vasoconstricción cerebral, y eso no es algo que hagamos nunca en un cirrótico. Y encima, como para empeorarlo, esto sucede agudamente. Digamos, estos pacientes se enclavan, se mueren por enclavamiento, y a un cirrótico jamás le pasa eso. ¿Sí? Por ahí porque tiene más tiempo de compensar el cirrótico y aparece más tarde. Tiene algo de adaptación, y este paciente es alguien totalmente sano que le pasó esto agudamente. Y el componente de vasodilatación por la inflamación sistémica es muy importante. De hecho, van a ver ustedes cómo mucho del soporte depende de generar vasoconstricción, básicamente. ¿Cuál fue la causa? Bueno, un poco ustedes lo fueron mencionando antes. Las causas que pueden derivar en falla hepática aguda son múltiples. Los fármacos, como mencionaban, ahí cuando uno lee la literatura sobre esto, aparece que la causa más frecuente es paracetamol. Tengan en cuenta que esto es algo muy poco frecuente, y esta bibliografía viene sobre todo de Estados Unidos, donde no hay acceso a que uno se pueda ir a comprar la amoxicilina porque se le dio la gana, o el diclofenac. Todo eso requiere receta. Lo único que no requiere receta es el paracetamol, con lo cual tienen muchos intentos de suicidio con paracetamol. No es algo que suceda en Argentina, donde el paciente puede comprar lo que quiere. Pero bueno, cuando uno lee va a decir que la causa más frecuente es paracetamol. No lo es, reitero, en Argentina. Después las hepatitis virales, cualquiera de ellas, o sea, incluso cuando leen ahí CMV o herpes virus o Epstein-Barr, esas son generalmente en pacientes inmunosuprimidos. Pero bueno, la A era la causa más frecuente de falla hepática aguda y de trasplante en niños hasta hace poco, que en el calendario de vacunación de los niños está la vacuna de hepatitis A al año. Desde que se instauró eso en 2005 en Argentina, no hay más trasplantes pediátricos por hepatitis A en nuestro país, pero antes era la causa más frecuente. Dentro de los fármacos en nuestro país, amoxicilina y diclofenac son los más frecuentes probablemente. Las causas vasculares, como ven ahí, va a ser otro tipo de pacientes, ¿no? La hepatitis isquémica se da sobre todo en pacientes que están internados en terapia intensiva, ya sea por falla cardíaca o por shock por otras causas, ¿no? No sé, un paciente séptico puede presentar una hepatitis isquémica, y esos pacientes no van a entrar en la vía del trasplante, etcétera, porque es un paciente que está severo por otra razón, ¿no? Pero se puede presentar a nuestros ojos como como el gran aumento de las enzimas, como ictericia, con coagulopatía y agregar encefalopatía. Respecto de las drogas, tuvimos nosotros hace unos años, cuando fue esta fiesta, no sé si se acuerdan, uno de los chicos estuvo internado en el hospital con una hepatitis grave por éxtasis, así que eso se puede dar. Y la hepatitis autoinmune, como les dije antes, el Wilson, la esteatosis microvesicular son dos casos, como ven ahí. Uno es el embarazo, hay una enfermedad que se llama esteatosis del embarazo, que no es como la esteatosis que habrán visto con Benavides, que es macrovacuolar, la de los pacientes diabéticos, obesos, etcétera. Eso no se presenta como una falla hepática aguda, es una patología crónica. Estas son embarazadas en el tercer trimestre, a cuyo feto les falta una enzima para el manejo de los ácidos grasos, y eso termina generando en la madre esteatosis microvesicular, la otra, la de los gorditos, es macro, y la paciente se presenta en el último trimestre del embarazo como falla hepática aguda, cuyo tratamiento es básicamente llevar a cabo la cesárea. Y el síndrome de RIE, capaz no lo conocen como tal, pero es la razón por la cual no le damos a los niños aspirina, ¿sí? Estos datos sí son de Argentina, que fueron publicados en 2019. La causa más frecuente en nuestro país es la causa indeterminada, o sea, el paciente se presenta con el aumento de las enzimas, amarillo, coagulopatía, encefalopático, y no encontramos, o sea, todas las serologías le dan negativos, los autoanticuerpos son negativos, etcétera. Lo que se sospecha ahí
es que probablemente sea algún fármaco, o yuyo, o Herbalife, algo que el paciente quizás no recuerda o que no fue en esos días, sino hace algunas semanas. Así que en Argentina la causa es indeterminada, lo que se sospecha es que sean fármacos, y la causa indeterminada es un factor de mal pronóstico. Perdón, y esta que es de nuestro país, como pueden ver, la segunda causa en frecuencia es la autoinmunidad y la tercera son las hepatitis virales, de las cuales la más frecuente es la hepatitis B, increíblemente, a pesar de que tenemos una vacuna efectiva que está en nuestro calendario de vacunación ya desde el 2000. Pero sigue siendo la hepatitis B la hepatitis viral más frecuente en nuestro país. ¿Qué tan severo es el cuadro? Se los mencionaba recién. Viene un paciente con hepatitis, cualquiera sea su causa. Si el tiempo de protrombina es mayor a 50, esa hepatitis es leve y no tiene mortalidad, por la cual ese paciente se puede ir a su casa con el pedido de las serologías, suspendiendo la medicación que viniera tomando y creemos que es la causa, y con el turno ambulatorio para seguir estudiándose. Ahora, si el paciente tiene un tiempo de protrombina, un factor 5 menor a 50%, esa hepatitis es grave y la mortalidad empieza a aumentar, por lo cual ese paciente se interna, y el cambio entre hepatitis aguda grave y que sume cualquier grado de encefalopatía hace que la mortalidad aumente muchísimo, y eso puede suceder en horas. Esa es la razón por la cual el paciente con hepatitis aguda grave se debe internar. Y bueno, cuando suma cualquier grado de encefalopatía, se ha convertido en hepatitis fulminante o falla hepática aguda, y bueno, esos son los pacientes que ingresan a lista de trasplante. Esto nuevamente son datos de Argentina, los últimos que tenemos. Fíjense que había hasta el 2016 casi 400 enlistados por falla hepática aguda, que reitero, esta es otra lista, no compiten estos pacientes con los cirróticos, y un 64% se trasplantó y un 20% murió en la lista de espera. ¿Cuáles son los predictores más importantes de severidad? Antes se creía que era el tiempo entre que el tiempo de latencia entre que el paciente se ponía amarillo y desarrollaba la encefalopatía. Cuando ese tiempo es más largo, el pronóstico es peor. Sin embargo, después notaron que la razón no era el tiempo, sino la causa, y que en general las causas favorables, como puede ser el paracetamol o la hepatitis A, tienen una latencia corta entre la ictericia y la encefalopatía, y las causas desfavorables, como pueden ser la hepatitis B o las hepatitis por fármacos, en general tienen una latencia más larga entre la ictericia y el desarrollo de la encefalopatía. Pero bueno, ahí les puse las causas favorables, son la del paracetamol, la hepatitis A, la del embarazo, que les dije que en general revierten muy rápido después de la cesárea, y la isquémica, si uno logró solucionar el problema que le estaba generando la hipotensión al paciente. Las desfavorables son sobre todo las asociadas a fármacos, la hepatitis B y la autoinmune. Y la siguiente cosa que marca pronóstico es el grado de encefalopatía. Obviamente el paciente que llega a estar en coma tiene un pronóstico peor que el que solo llegó a encefalopatía grado 1. Doctora, ¿qué es DILI? ¿Cómo? Sí, perdón, DILI es injuria hepática, la L es de liver, inducida por drogas. Está en inglés la sigla, perdón. Gracias. Perdón, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Qué latencia entre la ictericia y la encefalopatía? Sí, o sea, ¿qué tan rápido el paciente desarrolló la falla hepática? ¿Y por qué la latencia corta es mejor? Por eso, antes se creía, antes había una clasificación que dividía las fallas hepáticas en hiperaguda, aguda o subaguda. Si el paciente desarrollaba la encefalopatía en menos de una semana, era hiperaguda, y eso tenía un buen pronóstico. Si el paciente desarrollaba la encefalopatía antes de las 4 semanas, era aguda, y si era después de las 4 semanas, eso era subagudo. Y las subagudas eran de mal pronóstico. Después, cuando se empezó a analizar, se dieron cuenta que en realidad lo que sucedía era que, por ejemplo, las por drogas en general
tardan en desarrollar la encefalopatía y eso era de mal pronóstico, pero que verdaderamente el pronóstico venía de la mano de la causa y no del tiempo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, cuando empezaron a ver, primero se clasificaba de esa otra manera, pero después dijeron, no, pará, en realidad la razón de que la subaguda sea de mal pronóstico es la causa, es por ejemplo que sea DILI, y los DILIs son de mal pronóstico, y se asocian a que la encefalopatía se desarrolla tardíamente. Entonces esa otra clasificación de hiperaguda, aguda, subaguda, medio que se dejó de utilizar. Utilizamos cuál es la causa. Eso es lo que marca realmente el pronóstico. Ese es el predictor pronóstico, la causa. Está bien, gracias. Bueno, como les decía, la falla hepática aguda, o sea, es decir, tener el desarrollo de la coagulopatía y de la encefalopatía, antes tenía una mortalidad muy alta, con la optimización del acceso al trasplante y las mejorías del soporte en unidades de cuidados intensivos. Eso mejoró, por suerte, y hoy 1/3 de los pacientes mejora espontáneamente, 1/3 se trasplanta y prácticamente 1/3 se muere, similar a lo que vimos en la lista de espera de nuestro país. Y sin duda, lo que uno quisiera es poder evitarle el trasplante al que lo va a mejorar espontáneamente, que alguien no pierda la chance de trasplante por esperar y que no se gasten órganos en alguien que no hubiese salido de ninguna manera, ¿no? Ese score perfecto para determinar eso, a quién darle un órgano porque si no se va a morir y a quién evitarle un órgano porque va a resolver solo, básicamente no existe, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es más una evaluación dinámica que un montón de scores que no, digamos, los scores que utilizaban, si uno lee esto, tenían alto valor predictivo positivo, es decir, si el score te daba que estabas muy grave, muy probablemente te ibas a morir y lo tenías que trasplantar. Pero eso era algo como muy obvio, y si uno veía los ítems, eran, no sé, bilirrubina mayor a 17, el pH menor a 7,1, el RIM mayor a... O sea, eran cosas tan groseras que era obvio que a ese paciente le iba a ir mal. Y quizás uno lo que quiere es al revés, evitarle el trasplante a alguien que va a mejorar solo, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía recién, lo importante es trasplantar lo antes posible al quien no va a sobrevivir, no trasplantar a aquellos que van a resolver solos, y trasplantar y no gastar un órgano en alguien que ya tiene daño irreversible. Para esto, la evaluación dinámica es la mejor estrategia, ¿no? Como les decía antes, hay un montón de scores de severidad que se inventaron. Ahí les puse algunos. Uno es el mismo MEL que utilizamos en los cirróticos. El otro es de King College, que les dije, por ejemplo, hablaba de bilirrubina de más de 17. El RIN creo que era una cosa grosera de más de 7, o sea, era muy grosero. Como les decía antes, la causa indeterminada es de mal pronóstico, las asociadas a fármaco, que es esto que decíamos de DILI, es de mal pronóstico. Y este último que ven abajo, el Acute Liver Failure Score, incluso está para bajarse al celular, e incluye, como ven ahí, el grado de encefalopatía, que dijimos que era pronóstico, la etiología, el uso de vasoactivos, de vasopresores, la bilirrubina y el RIN, que son las dos principales funciones hepáticas. Este último score es uno de los que mejor puede medir la sobrevida libre de trasplante a las 3 semanas. Se puede bajar al celular, como pueden ver ahí, y uno va llenando qué grado de encefalopatía tiene el paciente, si es una etiología favorable o desfavorable, si está utilizando vasopresores, la bilirrubina y el RIN, y te calcula cuál es la sobrevida libre de trasplante a los 21 días. Yo ahí hice un ejemplo, por ejemplo, encefalopatía leve, una causa desfavorable como puede ser no conocer la causa o que sea fármacos, no está utilizando vasopresores, tiene una bilirrubina de 8 y un RIN de 2,5, y eso da que prácticamente el 50% va a estar libre de trasplante. Reitero, son todos scores que en general no utilizamos, vamos viendo los valores y la clínica del paciente y cuál es la mejor ventana para decidir si se trasplanta o se espera. ¿Cómo evito complicaciones que a la larga van a terminar tal vez impidiendo que el paciente se trasplante, como van a ver? ¿De qué mueren estos pacientes? Básicamente o de edema cerebral o infectados. Esas son las causas más frecuentes en que estos pacientes se mueren. Y la realidad es que si el paciente llega a
desarrollar un edema cerebral tan importante que le deje daño neurológico irreversible, no lo vamos a trasplantar, y si el paciente se infecta, también pierde su chance de trasplante. Como pueden ver ahí, esas, sumado al fallo multiorgánico, son las causas más frecuentes de complicaciones en estos pacientes, y el desarrollo de lo que llamamos SIRS, la taquicardia, la fiebre, etcétera, la taquipnea, sumar cada uno de estos ítems aumenta el riesgo de complicaciones y es un indicio de que se están desarrollando complicaciones, con lo cual, si bien no hay un gran estudio que demuestre, por ejemplo, utilizar profilaxis antibiótica, si el paciente va desarrollando SIRS, es una de las indicaciones de cultivar estos pacientes y tratarlos profilácticamente. Acá estaba. ¿Cómo manejamos la infección entonces para que estos pacientes no se infecten y mueran de infección o no se puedan trasplantar? Se cultivan al ingreso y si el paciente tiene el cultivo positivo o desarrolló SIRS o empeora la encefalopatía, que son todos índices de que el paciente sea infectado, iniciamos antibióticos de amplio espectro empíricamente. La causa más frecuente de infección en estos pacientes es la pulmonar. ¿Y por qué creen que debe ser la pulmonar? No, ¿puede ser que estén entubados los pacientes? Igual, por el riesgo de aspiración. Por eso la causa más frecuente es la pulmonar. Como les dije, son casos poco frecuentes y no hay estudios que demuestren que dar antibióticos profilácticos les mejora el pronóstico. En general, lo que se hace es que si el paciente se enlistó en lista de trasplante de emergencia o tiene alguno de estos indicios, se les da para evitar justamente que por estar infectados se pierdan la posibilidad de trasplantarse. Lo otro que uno pensaría es, bueno, si el paciente tiene un TP, un tiempo de protrombina tan malo, puede sangrar por cualquier cosa. No sé si tal vez Colombato lo nombró ayer, por ejemplo, con los cirróticos, que pasa algo similar. El hígado es el lugar que produce los factores de coagulación, pero también es el lugar que produce los factores de anticoagulación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros medimos tiempo de protrombina, estamos midiendo factores de coagulación, pero no tenemos un estudio para medir los factores de anticoagulación. Y sin embargo, cuando está afectada la función, están afectadas las dos cosas. Con lo cual, el riesgo de sangrado termina siendo en ese balance poco. Y de hecho, él habrá comentado ayer, por ejemplo, en cirróticos, que no estamos corrigiendo la coagulación, por ejemplo, incluso en el caso de sangrado varicial. Lo mencionó. Sí. De hecho, hablo del recuento plaquetario, más que por exactamente. Esto en el cirrótico, que tiene la hipertensión portal, el esplenismo. En estos pacientes, como son sanos, toda esa parte no la tienen. Pero sí tener en cuenta esto, ahí sí funcionan igual. Los factores de riesgo, los factores de coagulación y de anticoagulación son los dos de producción hepática. Cuando falla el hígado, fallan los dos, ¿sí? Entonces, como pueden ver ahí, en estos pacientes de falla hepática aguda, ¿hay riesgo de sangrado? Bueno, fíjense que este estudio de casi 1.800 pacientes con falla hepática aguda, o sea, sanos que de repente les pasó algo, solo 10%, 10-11% tenían sangrados, ¿no? Que es poco. Y cuando uno se fijaba, bueno, de ese poco que había sangrado, el 10% era por algún procedimiento que se le hizo. La diferencia entre sangrados y no sangrados no era el RIN, lo que estoy diciendo, digamos, no es una manera fidedigna de medir estado de coagulación. Una cosa es medir la función hepática y otra cosa es el verdadero estado de coagulación. Y la diferencia entre los sangrantes, que es lo que dice ahí, bleeders y non-bleeders, entre los que sangraban y los no sangraban, no era el RIN, era que los que sangraban estaban más sépticos o tenían más SIRS, tenían peor función renal, tenían falla multiorgánica, tenían mayor grado de encefalopatía. O sea que no nos podemos basar en el RIN, ni estamos corrigiendo valores de RIN dándole al paciente transfusiones de crioprecipitados, no. De ese pequeño porcentaje, 10%, que sangraba, la causa más frecuente era la hemorragia digestiva alta, como pueden ver ahí. Con lo cual, la falla hepática es una de las indicaciones de que el paciente tenga profilaxis con inhibidores de bomba de protones, ¿sí? La razón es esta, básicamente.
y el resto que está asociado en general a procedimientos, como podrán ver, sondas, vías centrales, etcétera, o sondas vesicales. En general lo que se hace es que si al paciente se le va a hacer un procedimiento, como puede ser colocar una vía central, bueno, ahí se corrige la coagulación. Respecto del edema cerebral, que dijimos que es una de las causas más frecuentes de muerte de estos pacientes, fíjense esta tomografía del ingreso del paciente y a las 48 horas. Básicamente se le borraron los surcos, desaparecieron las cisternas, por eso les digo que esto puede suceder rápidamente, y por eso decíamos que estos cerebros claramente no están adaptados, como puede suceder en un cirrótico con encefalopatía. Y por eso tienen alta mortalidad. ¿Cuáles son las maniobras que podemos hacer para manejar el edema cerebral? La simple maniobra de tener cabecera levantada a 45 grados, y tengan en cuenta, por lo que hablamos de los flujos, que uno quiere mantener lo mejor posible la glucemia y la natremia para no generar mayor edema astrocitario, ¿sí? Si hay hipoglucemia o baja la natremia, eso va a favorecer que todavía más agua se vaya al astrocito. Evitar sobreexpandir a los pacientes, porque dijimos que tenían el aumento del flujo cerebral. Y después lo que les decía antes, maniobras que den vasoconstricción. La hipotermia puede ser una de ellas, la hiperventilación, y bueno, acá lo que les decía antes, hay que evitar que el paciente, acá sí el amonio es un predictor de que al paciente le mayor encefalopatía, con lo cual acá es importante que mantengamos la función renal, que no estén sobreexpandidos y que el amonio no suba, porque es un predictor, con lo cual indicar diálisis temprano si es necesario para manejar los valores de creatinina y de amonio. La hiperventilación es otro mecanismo de generar vasoconstricción. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Sin duda y en primer lugar, que si estamos en un centro que no tiene trasplante hepático, ya ante el paciente con hepatitis aguda grave, es decir, alteración de la coagulación, ese paciente se tiene que ir a un centro de trasplante, porque cuando desarrolle lo demás, probablemente no vamos a tener tiempo de trasladarlo, de esperar la cama, de que lo vengan a buscar, etc. O sea que nada peor que quedarse un paciente a esperar que venga la serología, que responda al tratamiento. Lo importante es derivar el paciente a un centro de trasplante, y como digo ahí, no es incorrecto derivar a alguien que después finalmente lo resuelve, nadie nos va a hacer una denuncia por eso, ¿no? Mejor para el paciente, lo peor que nos puede pasar es al revés, que nos lo quedemos y que después pierda su chance de trasplante. Ante el menor signo de encefalopatía, este paciente entonces tiene diagnóstico de falla hepática aguda y tiene que pasar a la terapia intensiva y ser enlistado en la lista de emergencia nacional. ¿Cuáles son las medidas generales? Bueno, obviamente en los pacientes con encefalopatía grado 3-4, cuidar la vía aérea. Cuando hablamos de mantener la perfusión, es importante que no sobreexpandamos para no aumentar el riesgo de edema cerebral, pero el paciente tiene que tener una buena perfusión para mantener la función renal, que dijimos que era de mal pronóstico, y la expansión tiene que ser con cristaloides y no con lactato, porque el hígado también es el metabolizador del lactato. Si falla el hígado, empieza a haber aumento del ácido láctico, y eso a su vez hace que haya falta de respuesta a los vasoconstrictores. O sea que en general no utilizamos expansiones con lactato en estos pacientes, sino al revés. Si queremos medir lactato en estos pacientes, nos va a servir como pronóstico, justamente porque el hígado es quien metaboliza esto. La diálisis temprana, como dijimos, el manitol, que se utiliza en bolos por kilo de peso, esto se utiliza también para mantener la osmosis, básicamente, y favorecer que no haya tanto edema astrocitario. Lo mismo sucede con la solución hipertónica, que también se puede utilizar, y mantener estos pacientes con una natremia alta ha demostrado que disminuye la presión intracraniana, como les voy a mostrar más adelante. Dijimos que el riesgo de sangrado es bajo, pero de esos que sangran, 10% aproximadamente, la gran mayoría es por sangrado digestivo, así que el IVP también está indicado, y como dijimos, corregir coagulación solo si le vamos a hacer un procedimiento invasivo al paciente.
Dentro de las medidas específicas, cuando uno conoce cuál es la causa que le está dando esto al paciente, si no la conocemos es indeterminada, no habrá ninguna, y si fue un fármaco, obviamente lo tiene que suspender, pero, por ejemplo, en el caso de cuando son drogas, está muy debatido si serviría darle corticoides al paciente. DRES es una manera de presentación que incluye eosinofilia, algo de rash cutáneo. Bueno, ese grupo de injurias hepáticas asociadas a fármacos sería el único que está como discutido si serviría darle el corticoide. Nosotros el año pasado solo a 2 pacientes, uno por ciprofloxacina y el otro por Bactrim, les dimos corticoides, pero eran 2 pacientes que tenían eosinofilia elevada, mucha eritrosedimentación, había como mucha inflamación, y uno de ellos con algún rash cutáneo. Fueron los únicos a los que les pusimos. Si no, no, y la razón básicamente es que a trasplante hepático no le gusta que el paciente con falla hepática aguda tenga corticoides, básicamente por el riesgo de infecciones, y pierde su chance de trasplante. En el caso de que sea hepatitis B, les habrá dicho Fernando seguramente el martes, que en general las hepatitis B agudas resuelven espontáneamente y no hay que hacer nada con ellos, ¿sí? No tienen tratamiento. Sin embargo, cuando el paciente por una hepatitis aguda termina alterando la coagulación, hay indicación de dar el antiviral, ¿sí? Ese sería el único caso en que no esperamos la resolución espontánea, porque en esa resolución espontánea me va a terminar matando. Así que sería el único caso de las agudas B en las que damos tratamiento. Si no, él les habrá comentado que se resuelven espontáneamente la gran mayoría. El hígado graso del embarazo, como les dije antes, el tratamiento es la cesárea. En el caso del paracetamol, la N-acetilcisteína, que es un dador de glutatión. No lo utilizamos mucho, pero porque no tenemos muchos. El año pasado hubo una chica de 16 años que fue el único caso en varios años que tuvimos que lo utilizamos. Pero si no, no. En la autoinmunidad, lo mismo discutido que les decía antes. Si la paciente tiene una hepatitis aguda grave, es decir, alteró el coágulo, hasta ese límite vamos con el corticoide, más allá a trasplante en general no le gusta por esto del riesgo de las infecciones. Y en pacientes con Budd Chiari, que es la obstrucción aguda de las venas suprahepáticas, se puede colocar un TIPS, que era lo que hoy les mostré en cirróticos. Bueno, este sería otro momento en que se puede utilizar para destapar la obstrucción de salida hepática, que puede presentarse en un pequeño grupo de pacientes como una falla hepática aguda. Y en el Wilson, cuando se presentan agudamente, también es muy raro que logren salir adelante sin el trasplante, pero se puede utilizar plasmaféresis para sacar el cobre. Todas estas medidas específicas, en el caso del corticoide en la autoinmune, de los antivirales en la B, obviamente tienen más efectividad si yo lo inicio cuando la hepatitis es grave y antes de que me desarrolle la encefalopatía, ¿no? Esto es lo que les decía recién, de que con solución hipertónica se puede inducir hipernatremia, como pueden ver abajo, entre 145 y 155, y esto asociado a menor presión intracraneana, o sea que lo importante es mantener una buena osmosis. Este estudio se publicó en 2009 y fue la razón por la cual se incluyó en las guías que la N-acetilcisteína que se utilizaba para paracetamol puede utilizarse en otras fallas hepáticas que no sean por paracetamol. Básicamente probó que en fallas hepáticas de otros motivos, si uno le daba N-acetilcisteína versus placebo, en los grados leves de encefalopatía, como pueden ver acá la línea azul y la línea roja, que son las encefalopatías grado 1 y 2, había una diferencia significativa en la sobrevida libre de trasplante. La realidad, les digo, de los pacientes que vemos en el hospital, trasplante no utiliza la N-acetilcisteína. Básicamente, si al paciente le va mal, se trasplanta. ¿Qué pasa si llega el trasplante? Si el paciente está en condiciones de ir, digamos, hay un punto de no retorno en el que el paciente no puede trasplantarse porque
está gravemente enfermo y vamos a perder un órgano, básicamente. Y son los pacientes con altas dosis de inotrópicos, o con distrés, o con sepsis no controlada, obviamente, o como les decía hoy, el daño neurológico irreversible, en el que ya no tiene sentido perder un órgano en ese paciente, lamentablemente. Con lo cual, en conclusión, como decíamos antes, la primera hora determina un poco el pronóstico. No hay que esperar a la etiología ni a respuesta a tratamiento. Si ese paciente tiene una hepatitis aguda grave porque sumó la coagulopatía, tiene que ir a un centro de trasplante hepático, y a partir de ahí manejar activamente la prevención de complicaciones, como dijimos, las infecciones, los sangrados y sobre todo el edema cerebral, que son el edema y las infecciones las causas más frecuentes de que el paciente no pueda trasplantarse y se muera. Y en pacientes que suman cualquier grado de encefalopatía, pasar a terapia intensiva para este manejo de las complicaciones y ser enlistado en lista de emergencia. Y bueno, que el diagnóstico precoz, básicamente, y el manejo de estas complicaciones es lo que define si el paciente va a estar en condiciones de trasplantarse cuando llegue su órgano, ¿sí? Bueno, no mucho más. No sé si tienen alguna duda. A mí, una cosa, o sea, hay una cosa que no llegué a entender bien del tratamiento. Sí. Le pasas manitol. Sí. Como diurético, ¿no? Sería el fundamento. No, el manitol lo que busca es, sí, mantener, son todas opciones para disminuir el edema cerebral. Pensá que el astrocito está hematizado y vos necesitas mantener una buena osmosis para que el agua no se quiera seguir yendo al astrocito. Comprendo. Entonces, para eso tenés que mantener una buena glucemia, una buena natremia, incluso, como mostré el estudio, incluso hipernatremia, y el manitol busca lo mismo, digamos. Perfecto. Busca que el agua no se vaya al astrocito. Está bien, sí, no sabía si era por eso o porque por farmacología lo tenía como en una parte de la cabeza como diurético, digamos, pero bastante contraindicado también. Va a ayudar de la misma manera, pero acá, digamos, el objetivo es ese, sí, mantener sí. La osmosis. Claro, o sea, lo que buscaría es disminuir la osmosis cerebral, no, disminuir todo lo que sería el líquido cerebral que pase a sangre. Que pase al astrocito. Más del astrocito. Exacto. Una pregunta. Entonces, buscar dos cosas: disminuir el edema astrocitario, manteniendo la osmosis, y disminuir la vasodilatación cerebral. Para eso son las otras, la hipotermia, la hiperventilación, digamos, esos son los mecanismos que uno puede utilizar. No sobrehidratar al paciente, digamos. Las dos maniobras tienen que ir, por eso dijimos, ¿por qué se desencadena la encefalopatía? Por edema astrocitario y por aumento del flujo cerebral. Entonces, las medidas tienen que ir dirigidas a eso. Para disminuir el edema astrocitario, necesitas mantener una buena osmosis. O sea, necesitas que en el vaso haya buena glucemia o buena natremia, si no, el agua se va a querer ir al astrocito. ¿Entienden? Claro, entonces buena natremia, ese es otro punto que me confundí. Cuando hablamos de buena natremia, dijo en un momento hiponatremia y luego hipernatremia. No, hiper. Siempre es hiper. Mantener la natremia es que el paciente no tenga hiponatremia. Mantener la glucemia, como pueden ver, es que tenga 140, en cualquiera de nosotros es diagnóstico de diabetes. Claro, sí. Había una diapositiva que decía evitar la hiponatremia. Yo cuando leí también me mareó a mí también. Pero sí era evitar. Claro, es evitar la hiponatremia. Claro, por eso. Evitar. Bueno. Evito la hiponatremia. Por eso la solución que se usa es hipertónica. Claro, sí, ahí como me confundí, bueno, no entendí bien. A mí me quedó otra cosa. ¿Vos podés usar entonces en estos casos el amonio para ir monitoreando al paciente, el amonio en sangre? Sí, y si sube, es de mal pronóstico.
O sea, el paciente muy probablemente va a desarrollar encefalopatía y edema cerebral. Tendría mejor correlación que en un caso de crónico. El amonio. 100%. Como dije antes, en cirróticos el amonio no es predictor de severidad. Perfecto, gracias. Eso es la diferencia que había hecho al principio en la anterior clase, ¿no? Exacto. Que uno no era pronóstico de severidad. No es marcador de severidad, acá lo es, e incluso por eso es una de las indicaciones de diálisis temprano, es otra manera de que vos puedas sacar el amonio.